Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo estoy feliz de verte aquí. Así que hoy he preparado una buena sesión de negociación muy fácil solo con mi teléfono móvil para empezar a operar allí. Así que no tienes excusa si no tienes una portátil. Esta vez necesitas simplemente un teléfono móvil y conexión a internet. Así que, como siempre les digo, tengo muchísima información útil para ustedes en mi chat de Telegram. Te dejo el link debajo de este video. También no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todos mis videos. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. 20 será esta vez. Para mi estrategia móvil voy a utilizar el indicador de Kerner. En este indicador, ya que es bastante grande, si usted está negociando con su teléfono móvil acá, puede utilizar la configuración predeterminada y también verá todos los movimientos de los precios dentro de ese corredor. Usted será capaz de ver las señales incluso desde su móvil. Y es muy importante que tengan acceso a esto. Así que esta vez no será útil un ordenador, sino una buena conexión al internet. Estoy tratando de ver un marco de tiempo de 1 minuto, que es muy importante. Esta estrategia está diseñada para marcos de tiempo de 1 minuto. Empecemos acá con la libra esterlina y el dólar americano, con estos pares de divisas que son los mejores. Eso está muy bien acá, por supuesto, y podemos ver que el precio está bajando. Así que empecemos. Aquí quiero aumentar mi inversión inicial. Será esta vez de $20 y estar listos para la opción de compra ya. Increíble, como ves, estoy en beneficios y por supuesto era predecible porque la regla de esta estrategia, el número 1 es una vez que llegas a las velas de la zona fuera del indicador de Kerner y es la señal definitiva que va a ir dentro. Si está dentro del periodo, como ven, vamos ahora en este gráfico y creo que quiero mostrarle acá, por ejemplo. Vamos a tratar con el dólar australiano y el franco suizo. Esto acá es muy interesante. También tengo la misma situación. Es similar, pero tenemos acá la imagen completa del teléfono, que es bastante sencillo en Quotex. Acá, niveles de resistencia están rotos, los niveles de soporte acá son muy fuertes, lo que significa que es un mercado bajista en su mayoría. El precio está por debajo de nuestro indicador del canal de Kerner. Quiero aprovechar esta oportunidad. $37. A partir de este punto, estar listos para la opción de compra. Excelente, como lo pudieron ver, esta pequeña fluctuación del precio. Gané mi beneficio cuando el precio estaba subiendo durante algún tiempo y capto ese momento. Es importante estar en el momento adecuado, así que es el aspecto clave del comercio. Tienes que conocer la psicología del comercio y obtendrás éxitos. Así que vamos a ver otras divisas, elegir la lista de monedas de mi teléfono móvil. Acá me conviene ver la lista completa en cuotas. En general acá, dólar australiano y franco suizo son buenos para comerciar con el dólar australiano y el canadiense. Acá está mucho mejor, una tendencia alcista, muy bonito. Y quiero mostrarte un truco acá para cambiar nuestros marcos de tiempo más altos. Por ejemplo, vamos a cambiar a 15, marco de tiempo de solo un poco de tiempo en este gráfico global. Bajando acá tenemos un pequeño movimiento superior del precio, bastante bien. Quiero volver a la vela de 1 minuto. Con el conocimiento de esta situación global, que será más fácil tomar la decisión. Al ver que está en movimiento alcista, quiero operar acá $65 y abrir una opción en dirección alcista. Esa fue una gran suma, muy bien, buenos beneficios. Alcista del precio. Es importante para mí conocer la tendencia global, comprender qué tendencias son permanentes en términos de estos periodos de 30 minutos
Y creo que me gustaría acá hacer una operación más, pero con otras divisas, esta vez dólar canadiense y franco suizo. ¿Ves acá que es muy fácil? Cuando el precio predice el análisis técnico. Me gusta el movimiento alcista del precio. Ahora, quiero jugar con él. Quiero ganar beneficios en esta tendencia alcista, así que $120 en mi inversión y estar listos para la opción en dirección hacia arriba ya. Genial, tengo beneficios de nuevo. Así que acá tengo pequeñas fluctuaciones del precio y todo el dinero que gané desde mi móvil. Verás que las reglas del overclocker. Mi depósito 10 veces, empecé con $20, ahora tengo más de 200 y estupendo. Lo hice con mi teléfono móvil. Solo inversiones pequeñas para empezar a ganar dinero solo desde $1. ¿Cómo hacerlo? Puedes averiguarlo en mi canal de Telegram donde comparto mucha información. Así que acá puedes ganar también tus señales gratuitas. Solo necesitas tu teléfono móvil o simplemente una portátil. Así que recuerda eso. ¿Qué pasa ahora? Con el franco suizo, todas las monedas tienen un buen porcentaje de pago hoy. Por eso, trabajaré con todas ellas. Y sí, esa es la estrategia. ¿Cómo puedes trabajar con sus teléfonos móviles? Así que muchos pares de divisas acá, un montón de velas justo en la situación media del Kellner. Y para ser honesta, eso no es genial. No se preocupe en buscar las mejores situaciones. Y comprobemos de nuevo el dólar holandés y dólar canadiense con un porcentaje de... Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. 87%, como puedes ver. Cuanto mayor sea el porcentaje de pago sobre la divisa, mucho mayor será el beneficio. Acá veo el precio que está bajando. Voy a poner 230 en mi ventana de inversión. Quiero ganar mi dinero en este comercio en dirección a la llamada en este momento. Bueno, loco, pero estoy en beneficios. Así que fue un excelente resultado. Así que tengo $400 simplemente arriesgando esto y pude tener buen beneficio en acceso a las operaciones exitosas. Conocimiento de la psicología del mercado y mi experiencia me permite entenderla. Así que entiendo acá cierta educación en el comercio y también es necesario antes de empezar. Mira siempre mis videos antes de intentar operar para que obtengas también buenas señales. Así que usted sabe esas sensaciones cuando está ganando dinero en cuenta real. Es muy cool. Aquí quiero volver al dólar australiano y dinero japonés. Voy a ir operando con estos pares de divisa. Estas velas que están acá dentro del indicador de Kellner, un periodo de oscilación. Así que vemos esto con el periodo de oscilación. Puedo ganar mi beneficio. Esta vela roja ha caído. Quiero unirme con 420 en mi inversión. Desde este punto estar listos para la opción de compra. Una vez más estoy en beneficios, aunque era un poco arriesgado. Acá mis cambios de precios eran muy pequeños y, para ser honesta, veo que el precio está cayendo en este momento, pero tuve la suerte de recoger mis beneficios y salir de esta operación exactamente de estas zonas. Es muy importante salir de la operación en el momento adecuado y obtener beneficios. Por eso 1 minuto son mis preferencias. Estoy operando con 1 minuto de tiempo de expiración. Te recomiendo lo mismo. Vamos a resolver acá una situación porque no me gusta esta línea plana que se está tomando cerca de la línea media del canal de Kellner. Quiero resolver más situaciones acá. Soy mucho más segura en esto.
euro y dólar canadiense no es una mala opción. Elijamos algo más, comprobemos lo que tenemos acá en nuestra lista de pares de divisas, ¿vale? Euro y dólar canadiense. Veamos esta moneda. Las velas están en una banda más alta de Kellner. Esto no es tan interesante para nosotros. Quiero encontrar una tendencia pronunciada donde podemos encontrarla, quizás en el franco suizo y dinero japonés. Veamos acá la línea media móvil. Averiguemos la situación para ti. Es cómodo trabajar con el teléfono desde una pantalla porque puedo ver todas las situaciones. Puedo ver todas las divisas, la interfaz también. Así que se trata de una tendencia pronunciada, pero de todos modos, por desgracia, después de este movimiento pronunciado alcista, el precio de nuevo va en dirección de incorrección. Hay que entender la psicología de los vendedores que están empujando el precio a la baja y el yen japonés no es tan bueno en este mercado según el franco suizo. Quiero operar con $700, no toda mi cartera, pero en fin, una gran parte y estar listos para la opción de venta. Emocionante de nuevo y me acabo de unir también a este movimiento. El mercado se desploma, como ven, el yen japonés no se siente muy bien hoy según el franco suizo. El precio está bajando un poco ahora mismo, el periodo de corrección, pero de todos modos es temporal. Vemos un mercado global de tendencia global absolutamente diferente. Lo estamos viendo en el gráfico diario, absolutamente desordenado. Yo diría que el precio está cotizando al mismo nivel alrededor de 154. No tenemos un objetivo en el franco suizo y el dinero japonés. Por eso me planteo ir a otro par de divisas. Vamos a comprobar acá. La lista superior, el dólar australiano y el dólar canadiense, tiene 90 de porcentaje. Será la mejor opción para nosotros en este mercado. Quiero que hacer una gran suma de $1000, una muy buena inversión. Y si te acordaste, empecé solo con $20. Y mira, ahora mismo tengo más de $1000. Así que me permito invertir este dinero. Acá, prepárate para la opción de compra. Increíble, ya $2000 y solamente utilizando mi móvil. Así que esto es una locura. Puedes intentarlo tú también desde cualquier parte del mundo y tener la oportunidad de ganar también. Así que toma tu móvil y ve ya a Quotex. Acá en la aplicación de la Google Store o en la App Store. Incluso puedes ir a Quotex en tu navegador desde tu móvil. Es muy fácil. Excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy. ¿Viste qué fácil fue utilizar esta estrategia? Y por supuesto, solo desde tu teléfono móvil. Así que ya no tienes excusas para empezar a operar si no tienes una portátil. Solamente agarra tu teléfono, una buena conexión a internet y empieza a operar con mis estrategias. Así que te dejo mucha información útil en mi chat de Telegram. Te dejo el link debajo de este video y por supuesto no te olvides de dejarme en los comentarios qué quieres ver en un próximo video. Como siempre les digo, gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.